El desfile anual del Día de la Victoria de Rusia fue un desastre. Mientras la guerra en Ucrania cobra factura, circulan rumores de un golpe de Estado contra Vladimir Putin. Pero lo que venga después de Putin podría ser mucho, mucho peor. Bienvenidos a America Uncovered. Soy Chris Chappell. Hoy vamos a explorar algunos lugares oscuros. No es el tipo de contenido que a YouTube le gusta monetizar. Por eso estoy muy agradecido con el patrocinador de esta semana, Outskill, por hacer posible este episodio. Outskill ya ha educado a más de 10 millones de personas en todo el mundo, incluyendo a muchos espectadores de America Uncovered que lo han encontrado realmente valioso. Lars Rocha escribe: Chris, he tomado el curso de IA y estoy creando programas que son de otro mundo, gracias a ti y a tu patrocinador. Wartime escribe: yo también he hecho Outskill 2 o 3 veces. Realmente me abrieron los ojos a lo que se puede lograr. ¿Por qué tomarlo más de una vez? Porque cada mes hay algo completamente nuevo que la IA puede hacer por ti. Y este fin de semana, Outskill organizará su primer Cloudathon. Será de 10 a.m. a 7 p.m., hora del este de Estados Unidos. Ambos días. Aprenderás a hacer investigación a fondo, configurar flujos de trabajo automatizados, crear agentes personalizados, generar imágenes y videos con IA y automatizar todo tu flujo de trabajo. En mi sitio web, americauncovered.tv, he usado Claude para ayudarme a crear páginas de destino, juegos y otras funciones. Cosas que antes habrían tomado días, además de un equipo costoso. Ahora puedo usar Claude para hacerlas yo mismo en menos de una hora y quedan realmente bien. Aprenderás cómo hacer eso y mucho más. Así que si no quieres quedarte atrás mientras las herramientas de IA mejoran exponencialmente, te recomiendo que tomes esta capacitación. Tiene una calificación de 4.9 de 5 en Trustpilot. Y si te inscribes ahora, como bono, recibirás una biblia de prompts de IA 50 códigos secretos de Claude que lo convertirán en una herramienta de nivel Dios para ti. Una biblioteca de prompts de IA, además de una herramienta para crear tu kit personalizado de IA, todo gratis. Lo que aprendas en 2 días podría cambiar los próximos 2 años para ti. Así que haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR. Así que el sábado, Rusia celebró una de sus fiestas más sagradas. Y no estoy hablando de un fin de semana gratis en Escape from Tarkov. Estoy hablando del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el aniversario de la derrota soviética de la Alemania nazi. Es, según la mayoría, la festividad secular más importante en Rusia. Cada año, Rusia lo celebra de la misma manera. Desfiles militares en todo el país, con el evento principal, un enorme desfile militar por la Plaza Roja. Hay grandes cantidades de tropas con uniformes de gala junto a tanques de la era de la Segunda Guerra Mundial, del mismo diseño que detuvo al Tercer Reich en seco. Y luego el evento principal. El equipo más nuevo y avanzado de Rusia. Vehículos blindados de infantería, tanques de batalla modernos de última generación, cañones antiaéreos, artillería autopropulsada, lanzadores de misiles y misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Todo desfilando frente al Kremlin mientras Putin observa desde la tribuna de honor. O al menos, así solía celebrar Rusia el Día de la Victoria. Este año, las cosas fueron un poco diferentes. Este año, Putin estuvo en esa misma tribuna de honor, vio a las tropas desfilar y después no hubo nada más. Sin misiles, sin cañones de artillería gigantes y ni un solo tanque. Ni siquiera uno de esos viejos ejemplares de museo. En su lugar, vieron un video del equipo usado en Ucrania. Lo cual es simplemente patético. La mitad de la razón por la que haces estos desfiles es para presumir toda la tecnología genial. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, el corresponsal de Al Jazeera en el lugar explicó que los tanques se necesitan en el frente, no en el desfile. Lo cual, si lo piensas, es algo raro. Quiero decir, Rusia. Se supone que eres este gigante militar e industrial. Tu economía es como 10 veces más grande que la de Ucrania. ¿Y me estás diciendo que no pudiste destinar ni un solo tanque para uno de los días más importantes del año? Caray, ¿qué hay de esos tanques antiguos de la Guerra Fría que tienes por ahí? ¿No podías destinar al menos unos cuantos solo para hacer felices a los nerds de la historia? Bueno, según los analistas militares, Rusia está tan desesperada por blindados que se ha visto obligada a sacarlos del almacenamiento. T-62, T-54 y T-55 de décadas de antigüedad, algunos cuyos diseños básicos se remontan a la década de 1940 y los están devolviendo a la guerra. Cuando tus tanques de utilería son necesarios en el frente, algo ha salido muy mal.
Pero no es solo un problema de suministro, también estaban preocupados por la seguridad del evento. Los funcionarios dijeron que el cambio de formato del evento se debió a la situación operativa actual y señalaron la amenaza de ataques ucranianos. Uy, eso está mal. ¿Me estás diciendo que el país cuya frontera terrestre más cercana está a 300 millas de Moscú puede decidir si el Kremlin puede o no hacer un desfile? ¿Qué? ¿Putin tiene miedo de que la defensa aérea rusa no pueda derribar unos cuantos drones insignificantes? Tal vez tiene un punto. Esos son los mismos sistemas antiaéreos que usan Venezuela e Irán, y el veredicto ya está. No son muy buenos. Pero aún así, no sé por qué Putin estaba tan preocupado. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo que no tenía problema con el desfile. Un día antes, emitió un decreto presidencial oficial autorizando a Rusia a realizar el desfile, incluyendo las coordenadas GPS precisas de la Plaza Roja, y prometiendo que Ucrania no atacaría el evento. Está bien, tengo que reconocerle eso a Zelensky. Es mucho más gracioso como presidente de lo que fue como comediante. Entonces, ¿cómo llegó Rusia a este punto? Bueno, en febrero de 2022, Putin envió su ejército a Kiev. El plan era cambiar el régimen en 10 días, instalar un gobierno aliado, hacer que Ucrania fuera neutral de nuevo y restaurar la esfera de influencia de Rusia. Ese plan se vino abajo en una semana. Así que los objetivos cambiaron. Putin empezó a hablar de desnazificación, de asegurar el Donbass. Cada nuevo objetivo era una versión más pequeña y aparentemente más alcanzable que la anterior. Pero esos nunca fueron los verdaderos objetivos. Todo el propósito de la guerra era evitar que Ucrania se convirtiera en un aliado de la OTAN, y lograr ese objetivo ahora es básicamente imposible. Incluso si Rusia pudiera simplemente resistir durante años y años, sufriendo una cantidad espantosa de bajas y de alguna manera llegar al río de Dnieper, ¿qué ganarían realmente? El resto de Ucrania seguiría siendo libre. Esos son 25 millones de personas ahora con un ejército curtido por el combate, años de experiencia en combate, armas de la OTAN y una población que siente un desprecio total y absoluto por Rusia. Se convertiría en una base permanente para insurgentes y en un socio de la OTAN en todo, excepto en el nombre. ¿Y el costo de esta guerra imposible? Las estimaciones occidentales los sitúan en más de 1 millón de bajas rusas, ya sean muertos, heridos o capturados. Solo el número de muertos rusos podría estar entre 230,000 y más de 500,000. Ahora, en este contexto, comenzó a circular recientemente un informe. Fue retomado por CNN, el Financial Times y otros medios. Afirmaba que, según una agencia de inteligencia europea no identificada, el Kremlin está reforzando la seguridad por temor a un posible asesinato o golpe de Estado contra Putin. ¿Deberíamos tomar esto en serio? Mark Galeotti, uno de los analistas de Rusia más creíbles en la actualidad, no se anduvo con rodeos. En un artículo para The Spectator, dijo que todo esto podría ser simplemente un engaño deliberado y una operación psicológica destinada a generar paranoia entre la élite rusa, más que una evaluación seria. Su escepticismo está justificado. La kremlinología tiene un historial terrible. Los analistas han estado prediciendo la caída de Putin durante años, ya sea por enfermedad, aislamiento o una revuelta interna. Y no olvides que los expertos quedaron sorprendidos cuando colapsó la URSS, pero más importante aún, Putin ha pasado los últimos 30 años eliminando a cualquiera que pudiera amenazar su poder. El motín de Wagner fue la excepción que confirmó la regla, y Prigozhin estaba muerto en menos de 2 meses. Otra gran razón por la que no ha habido un intento serio de golpe contra Putin es la estructura del Estado ruso. Como dijo un analista al Centro Carnegie de Estudios Rusos y Euroasiáticos, la estructura de poder de Putin funciona como pirámides en competencia, cada una construida alrededor de un patrón individual que compite por recursos y acceso. Los padrinos políticos carecen de coordinación entre sí, lo que significa que es difícil para ellos actuar como un colectivo. Y mientras los padrinos políticos obtengan más de Putin de lo que podrían sin él, no hay ningún incentivo para actuar en su contra. Así que no, probablemente no estamos viendo el inicio de un golpe de Estado. Pero esto es lo que debería preocuparle a todos. Putin tiene 73 años. Ya sea que haya un golpe de Estado o no, él no estará aquí para siempre. Y cuando veas quiénes están esperando para tomar el poder, te darás cuenta de que Putin era el más moderado del grupo. Ahora, déjame ser claro, no hay ninguna indicación clara de que Putin esté preparando a alguno de estos tipos para ser su sucesor, y si lo hiciera, eso solo convertiría al sucesor en un objetivo de las otras élites.
Y una vez que Putin se haya ido, es probable que veamos una repetición de las luchas internas de poder que han definido la historia de Rusia durante el último siglo. Cualquiera que haya visto La muerte de Stalin sabrá de lo que estoy hablando. Gran película, por cierto. Entonces, ¿a quién tenemos? Un candidato es Alexei Dumin. Tiene 53 años, fue guardaespaldas de Putin y ahora es secretario del Consejo de Estado. Es leal y relativamente joven para los estándares de la élite rusa. En el mejor de los casos, podríamos esperar más de lo mismo. Pero muchos de los otros candidatos son mucho más ideológicos. Nikolai Petrushkev es el exdirector del Servicio de Inteligencia de Rusia, el FSB y el exsecretario del Consejo de Seguridad. Antes de 2014, su retórica era básicamente la misma que la de cualquier otro burócrata ruso. Pero después de 2014 algo cambió. Según el Moscow Times, Petrushkev comenzó a pintar un panorama en el que Occidente es el enemigo eterno de Rusia, empeñado en su destrucción total, diciendo que preferirían que Rusia no existiera en absoluto. Esto no es solo una actuación. Petrushkev ha afirmado públicamente todo tipo de teorías de conspiración locas. Por ejemplo, que las élites anglosajonas quieren apoderarse de Siberia como refugio ante el supervolcán de Yellowstone. Y esta es la razón por la que Occidente quiere capturar Rusia. Sí, ¿quién le confiaría a ese tipo las armas nucleares de Rusia? Luego está Yuri Kvalchuk, un multimillonario hermético, el banquero personal de Putin y un gran controlador de los medios rusos. Putin pasó gran parte del confinamiento por COVID con Kvalchuk, quien parece haber convencido a Putin de que la historia importa más que el presente y que Putin necesita pensar en su legado como parte de la historia a largo plazo de Rusia. Genial. Un místico nacionalista sin perfil público, susurrándole al oído al hombre más poderoso de Rusia. Hazte a un lado, Dugin. Este tipo es el verdadero Rasputín. Y por supuesto, tienes a Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia antes de que cambiaran las leyes para permitir que Putin se quedara en el poder para siempre. Ha amenazado con lanzar armas nucleares contra Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Ucrania si Rusia pierde el territorio que ocupa actualmente. Ahora, Medvedev es algo así como un payaso, pero este tipo fue presidente de Rusia y Putin sí le permite salir y decir cosas como estas, así que es algo que vale la pena considerar. Estos son solo algunos ejemplos de quienes tiene Putin rondando por el Kremlin. Pero Chris, dices que seguramente hay alguien fuera del círculo de Putin que podría tomar el poder. ¿Qué hay de la oposición democrática? Bueno, lamento informar que la oposición en Rusia está bastante fracturada. Y los líderes que tenían a menudo no eran muy diferentes de los allegados al Kremlin. Tomemos a Alexei Navalny, el hombre que Occidente presentó como el rostro de la democracia liberal rusa. Pasó años en la década de 2000 marchando con grupos de extrema derecha como el Movimiento Ruso de Liberación Nacional, haciendo videos en los que comparaba a los musulmanes con cucarachas y exigiendo la anexión de regiones separatistas prorrusas en Georgia y Moldavia. Incluso en 2020, mientras se recuperaba del envenenamiento en Berlín, se negó a renunciar a sus posiciones anteriores. Así que incluso los reformistas operan dentro de una cultura política donde el chauvinismo imperial es una suposición básica. Pero al observar la historia de Rusia, puedes empezar a entender por qué este tipo de perspectiva sigue imponiéndose. Después de la caída de la Unión Soviética en los años 90, Rusia no solo tuvo una crisis económica, sino que experimentó un colapso institucional total. El Estado, el ejército, la moneda, los servicios sociales, el prestigio nacional, la esperanza de vida para los hombres rusos, todo cayó de manera catastrófica. Los oligarcas saquearon el país a plena luz del día y una guerra fallida en Chechenia sumó aún más humillación nacional. Cuando Vladimir Putin llegó y estabilizó las cosas, la población hizo un intercambio racional. Entrega tu libertad al hombre fuerte y él traerá orden y restaurará la gloria de Rusia. La tragedia es que el sistema del hombre fuerte garantiza que la lección siga reforzándose, vacía todas las instituciones que podrían ofrecer una alternativa. Tribunales independientes, prensa libre, sociedad civil y la siguiente crisis siempre parece validar la necesidad de otro hombre fuerte. El sistema se reproduce a sí mismo, lo que nos lleva de vuelta a Ucrania. Los objetivos originales de la guerra de Putin son permanentemente inalcanzables. Una Ucrania neutral, una Ucrania subordinada, ya no es posible. La guerra logró exactamente lo contrario de cada objetivo estratégico. La OTAN se expandió.
El gasto en defensa europea se disparó. La identidad nacional ucraniana se forjó en algo más fuerte que nunca. Esto es el tipo de cosa que puede acabar con un régimen. No de inmediato, Putin puede aferrarse al poder durante años, pero históricamente, los líderes que inician guerras que no pueden ganar no mueren pacíficamente en sus camas. La aventura de Yeltsin en Chechenia no lo acabó directamente. Su alcoholismo se encargó de eso, pero lo dejó vacío por dentro. Llegó a duras penas a 1999, hizo una apuesta desesperada por un desconocido de línea dura del FSB y le entregó el país. La respuesta del sistema ante un líder debilitado por una guerra fallida fue producir a alguien más duro. Puede que estemos viendo cómo ese proceso comienza de nuevo. Y aquí está la conclusión incómoda. Las personas que esperan heredar el sistema no son como Putin. Putin, según los estándares de su propio círculo interno, es un moderado, un pragmático cínico que ha manejado un sistema insano sin volar el mundo por los aires. Pero sus posibles sucesores son verdaderos creyentes. Heredarán un ejército que ha sido desangrado sin ningún beneficio estratégico. Heredan una guerra que no pueden ganar de manera convencional y heredan una doctrina nuclear escrita bajo Putin que ya ha bajado el umbral para usar armas nucleares. De una amenaza existencial para Rusia a una amenaza crítica para la soberanía o el territorio de Rusia. Esa persona puede tener ideas muy diferentes sobre cómo terminar la guerra en Europa de una vez por todas. Así que, independientemente de lo que pienses de Putin, recemos para que siga con nosotros, aunque sea un poco más de tiempo. Y si aún no dominas el uso de la inteligencia artificial, todavía tienes la oportunidad de adelantarte antes de que todos en tu industria lo hagan. Haz clic en el enlace que te dejo abajo y regístrate para la capacitación gratuita de inteligencia artificial de Outskills este fin de semana. Soy Chris Chappell. Gracias por vernos.